andando en la verdad. Repite conmigo, andando en la verdad. Y dile a la persona que está a tu lado, tenemos que andar en la verdad. Dice el libro de Zacarías 8, Zacarías 8, verso 16. Dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad, dice, y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Una vez más, lo pueden subrayar, lo pueden anotar. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Es más, si tienes tu Biblia, ayúdame a leerlo. Vamos a leerlo todo en voz alta. Zacarías capítulo 8, verso 16. Dice la palabra de Dios, a la de 3, sale 1, 2, 3. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Entonces, este mensaje se llama Andando en la verdad. Y hemos estado leyendo el libro de Primera de Juan, Segunda de Juan, y hoy tenemos que reflexionar acerca de lo que hemos estado leyendo en estos días en la palabra de Dios. También vamos a estar leyendo, si quieres empezarlo a buscar, Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. En esta parte de la palabra, en el verso 20, hay una gran verdad que tenemos que entender. Dice, así te la quiero leer también, Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Dice la palabra de Dios, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Dice después la palabra de Dios, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y dice aquí, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. En el verso 19, un verso anterior, la Biblia también nos está dando un consejo, nos está diciendo, hablando al corazón, y aquí el apóstol hablaba al corazón diciendo esta verdad, diciendo, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Debemos entender que este mundo es un mundo caído, que cuando el pecado entró a este mundo ya no se convirtió en el mundo ideal. En un principio, la Biblia nos comenta que todo estaba en armonía, que los animales vivían en comunión, no había maldad, no había muerte. Todo era un mundo perfecto, un mundo ideal, donde había armonía, donde había convivencia, donde no existía lo malo. Pero desde que el enemigo hizo caer al hombre, todo se pervirtió, todo se corrompió. Y por eso debemos entender, cuando la maldad entra a nuestras vidas, cuando el mal entra a nuestros pensamientos, todo se empieza a corromper. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, que no hagamos también riquezas donde el orín y la larva pueden carcomer. Y para eso nosotros debemos aprender a estar en la verdad. Y por eso lo que leíamos al principio es algo que nosotros debemos entender, y algo que tenemos que hacer cada día de nuestras vidas. ¿Sabes? Cada día debemos tomar decisiones. Hoy tú tomaste la decisión si te quedabas en tu casa o venir a este lugar. Hoy tomaste la decisión de muchas cosas quizá. Tú en este tiempo, en esta semana, quizá tuviste que tomar decisiones. Y sabes, todos los días, cada día, pues es una hoja en blanco, como decíamos. Y nosotros tenemos la oportunidad de poderlo escribir. Por eso la Biblia dice un día a la vez. Repite conmigo, un día a la vez. No es malo planear, no es malo proyectar, pero debemos ir paso a paso, día a día.
Por eso tú tomaste la mejor decisión en esta mañana en venir a este lugar. ¿A qué? A escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes? Hay miles de personas allá afuera que hoy tienen que tomar una decisión y no van a saber tomarla porque no tienen dirección, porque no tienen esa revelación por parte de la palabra, algo que tú y yo podemos tener al ser hijos de Dios. ¿Sabes? Hay muchas personas que quizá tú las puedes invitar, pero como no han recibido a Jesús en su corazón, a lo mejor pueden decir, wow, pues sí estuvo buena la charla, estuvo buena tu prédica o tu misa o tu reunión, pero ¿sabes? Lo que falta es esa revelación. Y tú, al ser hijo de Dios, tienes la oportunidad, el privilegio de que la palabra en este día pueda ser revelada a tu vida. A lo mejor lo que yo voy a compartir el día de hoy, para algunas personas va a servir para algo, para otras algo, pero sin duda la palabra siempre va a traer una revelación a cada una de nuestras vidas. Y tú eres privilegiado, amigo mío, amiga mía, porque tú puedes tener la revelación, porque ¿sabes qué? Jesucristo está en tu corazón. Y es un gran regalo. Y por eso la Biblia nos dice aquí en Primera de Juan, capítulo 5, el verso 19, y nos dice así: sabemos que somos hijos de Dios. Dice, y el mundo entero está ¿bajo qué? Bajo el maligno. En este mes nosotros celebramos la independencia de nuestra nación. Pero yo recuerdo también que en este mes en el mundo también se vivió una experiencia que marcó la historia en un antes y un después. El día 11 de septiembre del 2001 me parece, no sé si ustedes recuerdan el atentado de las Torres Gemelas. A partir de ahí yo siempre me gustó como investigar, siempre me ha gustado investigar cuando suceden cosas. Obviamente no estoy investigando sus vidas, ¿verdad? Para que no se preocupe. Pero sí, de hechos históricos a veces me gusta mucho indagar, investigar. Y ese día recuerdo que yo estaba en la escuela y un profesor se acerca de una manera muy preocupada. Y pues uno estando chavo a veces no entiende a veces la situación, las magnitudes de los problemas. Y recuerdo un profesor que se acercó, estábamos en el recreo, habíamos regresado del recreo y estaba muy conmocionado con esa noticia. Y decían, jóvenes, algo está pasando en el mundo en este momento. Las gemelas han sido atacadas por aviones. Y pues uno de chavo dice, pues, ¿y qué son las gemelas? O sea, que es como una... O sea, como que uno no alcanza a asimilar las cosas. Pero ya tiempo después, analizando toda esta historia, uno puede darse cuenta de la maldad que hay en el corazón del hombre. Cada acto que podemos ver o que escuchamos en las noticias, que vemos las situaciones que pasan en nuestro mundo, en nuestra nación, como hemos escuchado noticias a veces de tiroteos. En nuestra ciudad hemos visto cómo la maldad en un tiempo quiso tomar el control y cómo vivíamos amedrentados, cómo escuchábamos pues esas situaciones de tantas cosas. Y cuando uno se pone a reflexionar y leyendo la Biblia y leyendo este pasaje, realmente podamos darnos cuenta que, pues sí, efectivamente, este mundo está bajo el maligno. Y a veces tratamos de buscar respuestas, de decir, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué lo otro? ¿O por qué las recesiones? ¿Por qué las crisis? Porque este mundo no conoce a Jesús. Vivimos en un mundo corrompido. Vivimos en un mundo donde cada persona, como decía el libro de Jueces, cada quien hace lo que bien le parece. Cada persona mira por lo suyo propio. Nadie busca el bien común, nadie busca la paz, nadie procura el estar en la verdad. Y por eso este primer versículo que te leí es muy importante.
Te lo voy a leer una vez más, si lo quieres anotar. Zacarías, capítulo 8, verso 16. Dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Y dice la palabra de Dios, hablad verdad, cada cual con su prójimo. Debemos de juzgar según la verdad. Y a veces nosotros juzgamos según lo que vemos, según lo que escuchamos, pero no según la verdad de las cosas. No sé si te ha tocado que han hablado mal de ti. ¿A alguien le ha tocado que hablen mal de ti? Y a veces sacan conclusiones sin ni siquiera conocerte, sin ni siquiera realmente saber la historia quizá verdadera. Y por eso esta palabra a mí me puso a reflexionar mucho. Y lo que acabamos de leer en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, que debemos tener esta seguridad, y tú tienes que tener esa seguridad de que nosotros somos hijos de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Y esa es la seguridad con la que tú y yo tenemos que vivir en este mundo. Que tú y yo sí nacimos en este mundo, pero desde que recibimos a Jesucristo y fuimos nacidos de nuevo y experimentamos ser resucitados en el Espíritu, nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Nosotros le pertenecemos a Cristo, le pertenecemos a Dios. Y dice la palabra, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero también dice el verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Todo aquel que cree en Jesús, si tú estás aquí, tú debes estar convencido, repite conmigo, convencido de que Jesús vino hace más de 2000 años a este mundo. Te hago la pregunta, ¿tú estás convencido que realmente el Hijo de Dios, Jesucristo, estuvo en esta tierra hace más de 2000 años, sí o no? Y esa es una convicción que tenemos tú y yo. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Recuerdan si leyeron el libro de Juan? La Biblia dice que hubo un discípulo que no creía. ¿Saben? ¿Se acuerdan quién era? ¿Quién era? Tomás. ¿Cuántos son como Tomás? Levanten la mano. No, mejor no la levanten. Jesús había resucitado y se mostró a sus discípulos como unas 8 veces. Ahí en el libro de Juan, la Biblia nos dice que Jesús se reveló ante ellos muchas veces, pero que había un discípulo que se llamaba Tomás, que decía, yo no creo. Y se parecía a los de esta generación. Yo tengo que ver para creer. Y decía, si yo no veo las manos de Jesús y veo esos orificios en sus manos y en sus pies, miren, yo no creo nada. Pero Jesús tuvo tanta misericordia porque Él había entendido y Él quería que ninguno de sus discípulos se perdiera. Y a veces nosotros tenemos que ser así. A veces vemos la incredulidad de las personas, a veces vemos la falta de fe, pero uno que tiene la convicción siempre tiene que creer. Por eso yo te exhorto en esta mañana a que tú siempre tienes que creer. Si el vecino no quiere creer, pues tú tienes que creer. Tú tienes que ser como Jesús. A lo mejor si tu familia no cree, pues tú debes ser como los otros discípulos que sí creyeron. Y Jesús le dijo una verdad a Tomás. Pues tú has creído porque me has visto las señales en mis manos y en mis pies. Pero Jesús le dijo, ahora te digo, bienaventurados aquellos que no ven
pero que creen. Entonces vemos que hay una gran verdad en esta parte del libro de Primera de Juan. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y después el apóstol decía, y estamos en el verdadero. Repite conmigo, estamos en Jesús. Estamos en Jesús. Dile a tu vecino, ¿estás o no estás en Jesús? A ver, ¿estás o no estás? Si tú estás convencido, creemos que estamos en el verdadero. Amén. Dice, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Dice el verso 13. Vamos a leer el verso 13. Si me ayudan ahí, por favor, para que no me distraiga yo también. Dice el verso 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, la palabra no fue escrita para cualquier persona. La palabra de Dios no es para cualquier persona. Si tú te pones a alegar con una persona que no cree, la palabra no va a producir ningún efecto en esa persona. Pero en aquellos que creemos, la palabra sí va a producir un fruto. Y la palabra, como dice la Escritura, te va a exhortar, te va a corregir, pero también te va a instruir a fin de que cada uno de nosotros aprendamos a ser personas justas. Porque créeme, a pesar de la educación que hayas tenido, a pesar de los padres que hayas tenido, nosotros como hombres carnales no entendemos el verdadero sentido de la justicia. Y por eso cuando Dios encuentra la justicia en una persona, te aseguro que esa persona va a ser bendecida. Si tú empiezas a aplicar la justicia en tu vida, tú vas a ser una persona bendecida. Tú vas a ver puertas abiertas. Aunque veas que todo esté cerrado, tú vas a ver puertas abiertas. Cuando tú eres una persona justa, tú vas a poder experimentar el poder de Dios en tu vida. Cuando tú eres una persona justa, tú vas a ver la justicia divina en medio de las injusticias. Cuando tú eres una persona justa, tú vas a poder experimentar la misericordia de Dios en tu vida. ¿Sabes? Abraham no hizo todas las cosas siempre correctamente. La Biblia dice que él se adelantó al propósito de Dios y que él decidió tener un hijo que no era con su mujer. Pero Dios tuvo misericordia de él y lo encaminó para que todo estuviera en orden. Debemos entender que cuando nosotros entendemos el sentido de la justicia, Dios va a hacer una obra en nuestras vidas. Pero para eso tenemos que aprender a ser justos. Tú y yo quizá tenemos un conocimiento de lo que es la justicia, pero realmente no hemos aplicado la justicia como se tiene que hacer. La Biblia acabamos de leer en el Zacarías que esto es lo que tenemos que hacer. ¿Hablar con qué? Con la verdad. ¿Y aplicar la justicia qué? Conforme a la verdad. Por eso la Biblia, el salmista y muchas personas concluyeron que el único justo es Dios. Y por eso cada cosa que Dios hizo en el Antiguo Testamento es justo. Por eso Dios estableció en el Antiguo Testamento ley para poder contrarrestar el pecado. Pero sabes, la ley pues fue algo que ninguna persona o pocas personas pudieron hacer. Y entonces Dios tuvo que pensar otro plan para que tú y yo pudiéramos ser transformados, para que tú y yo pudiéramos realmente ser salvados. Y por eso Jesucristo vino a este mundo para cumplir la ley que Dios mismo había puesto. Y Jesucristo fue la única persona que pudo cumplir esa ley tal y como Dios la estableció. Y veíamos el domingo pasado que después de eso
Jesús tiene autoridad sobre la ley y que Él nos pidió dos cosas. Si alguien vino a la reunión pasada, ¿qué fueron esas dos cosas que veíamos que Dios pidió a cada uno de nosotros? ¿Se acuerdan? También estaba en primera de Juan. Pidió que nos amara, que creyéramos primeramente en su Hijo Jesucristo. ¿Se acuerdan? El segundo, ¿qué era? Que nos amáramos unos a otros. Y después, ¿se acuerdan? Que nuestras obras hablaran de que realmente éramos hijos de Dios. Y sabes, eso es lo que Dios nos pide en estos tiempos: creer en su Hijo Jesucristo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y andar en la verdad. Por eso este tema se llama ¿qué? Andando en la verdad. Y por eso Primera de Juan nos da una gran enseñanza acerca de estos principios. Dice, estas cosas, verso 13, Primera de Juan, capítulo 5, verso 13, estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que ustedes tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, aquí hay algo muy importante que tenemos que entender, que Dios, Él nos da libertad para pedir, pero otra cosa es que Dios haga su voluntad. Repite conmigo, que Dios haga su voluntad. Nosotros, nuestro deber es que si hay un enfermo, tenemos que orar por ese enfermo, creyendo que ese enfermo puede sanar. Pero otra cosa es la voluntad de Dios. ¿Sabes? Cuando yo he ido a orar por alguna persona, yo he ido a orar con fe. En este tiempo ha sido, yo creo, he visto un 70% de oraciones que la voluntad de Dios ha sido sanar, ha sido tener misericordia y ha sido respuestas positivas. Pero yo tengo muy en claro, porque yo pasé esa situación con mi mamá, que yo oré, que yo le pedí, que yo clamé, pero la voluntad de Dios fue un no. Y he tenido y tuve que vivir con esa verdad. Aunque carnalmente sí me entristeció, sí me hizo sentir en su momento que quizá Dios no había cumplido lo que yo quería. Pero yo tuve que entender que una cosa es mi voluntad y otra cosa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y en la voluntad de Dios, pues yo no la entiendo. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son ¿qué? Más altos que los de nosotros. Haz de cuenta, en una escala midiendo, por ejemplo, la cosa más pequeña que te puedas imaginar, si nuestro pensamiento está aquí abajo, el pensamiento de Dios está como por acá o más alto. Y no lo podemos comprender. Por eso a veces cuando no comprendemos la voluntad de Dios y las personas no creen en Jesús, es muy difícil que esa persona reconozca la voluntad de Dios porque quiere que su voluntad se pueda realizar. Pero cuando uno es hijo de Dios, pues uno deja y entiende que pues Dios tiene todo bajo control y que por algo suceden las cosas. Por eso yo te invito y te animo que si alguna vez hay una respuesta, hay una petición que no es cumplida y que tú deseas, que tú la dejes en manos de Dios. Y la Biblia es muy clara. Y aquí lo dice el verso 15, y sí sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Que si tú no recibiste una oración contestada, déjame decirte algo, Dios sí la escuchó. Yo estoy seguro que la oración que hice
para mi madre Dios la escuchó, pero su voluntad fue diferente a la mía. A veces la voluntad de Dios va a ser diferente a la tuya. A veces Dios te va realmente a conceder algunas cosas que están en esa misma voluntad que la tuya, pero habrá otras cosas que no. Pero la Biblia dice, y sí sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿qué dice? Pedirá y Dios le dará vida. O sea que cuando nosotros oramos por alguien más, nuestra oración también está dando vida a otras personas. ¿Sabes? Aquí las oraciones que hacemos los días miércoles, jueves y viernes, yo estoy muy convencido de que quizá no habremos muchas personas, pero esas oraciones que hacemos están dando vida a muchas otras personas. Porque aquí no venimos a pedir por un deseo personal. Aquí en la oración del jueves, del miércoles, jueves y viernes, nunca vas a escuchar de nuestra boca decir, Señor, te pido que tú me des dinero. Te pido que tú me hagas una persona famosa. Al contrario, pedimos por nuestra ciudad. Pedimos por ti. Pedimos por tu hogar, por tu familia. Pedimos por si has estado desanimado, que Dios te fortalezca. Pedimos que si estás pasando por una situación difícil, que Dios te ayude. Pedimos por si estás pasando por un tiempo de necesidad, de enfermedad, que Dios escuche tu clamor. Que si estás pasando por un mal momento matrimonial, que Dios una tu matrimonio. Que si ves a tus hijos que se están perdiendo, que Dios tenga misericordia de tus hijos. Que tú puedas perseverar en el camino de la fe. Eso es lo que venimos a orar. Y obviamente a veces uno sí se puede llegar a desanimar, a decir, mira, son 7:30 y nada más estoy yo. Vienen 5, 10 personas. A veces cuando están animados pueden llegar a venir 15, 20. Pero cuando leo esto, Dios me exhorta y me dice, ¿sabes qué? Tú no tienes que hacer las cosas porque alguien más las haga. Las tienes que hacer porque ese es tu llamado. Porque para eso Dios te ha puesto como un intercesor. Tú no tienes que empezar a leer la Biblia para que Dios te hable. No, la tienes que empezar a leer porque tú quieres que Dios te hable. Tú no te tienes que empezar a portar bien porque ya quieres arreglar una situación. No, te tienes que empezar a portar bien porque tú quieres agradar a Dios. Porque tú quieres estar en paz con los tuyos. Tú no tienes que empezar a buscar a Dios para que te resuelva un problema, sino al contrario, debes evitar los problemas para poder estar bien con Dios. Dice la palabra de Dios, regresando a Zacarías, vamos a estar yendo primero de Juan y Zacarías. Zacarías capítulo 8, dice después el verso 17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. El andar en mentira es algo que a Dios no le agrada. La Biblia dice que han sido muchas las misericordias de Dios y por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Debemos entender que como Dios es un Dios que anda en verdad, Él practica la honestidad, practica la justicia, practica la misericordia. Y por eso nosotros también debemos entender que andar en la verdad implica tomar decisiones importantes. Regresando ahora nuevamente a Primera de Juan, vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra de Dios.
Dice en el verso 16, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Pero dice, pero sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno que no le toca. Tú puedes ver que a veces la maldición puede llegar a la vida de una persona, puede llegar a una familia. De hecho, tú y yo quizá hemos entendido, hemos hecho oraciones diciéndole, Señor, hoy yo te pido que tú cortes con toda maldición generacional, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos hecho esa oración? Porque en las familias, a veces, ¿qué venimos arrastrando? A ver, menciónenme. Pobreza, enfermedad, juicios, muerte. Todo lo malo a veces lo venimos arrastrando porque en lo espiritual también nosotros heredamos cosas. Y tú sabes que el mundo espiritual pues es algo eterno que está en la eternidad. Y por eso nosotros debemos entender que cuando estamos en la verdad, aquí la palabra dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, dice que Dios nos guarda, dice, y el maligno que no te puede tocar. Aunque la Biblia dice que mientras estemos en este mundo vamos a pasar por aflicciones, vamos a pasar por enfermedades, pero el maligno nunca podrá tocar tu vida espiritual. Y por eso es importante andar en la verdad. Por eso es importante pedirle a Dios que nos cambie, que nos transforme. De hecho, al final quiero que cantemos esa canción que dice, para que estén ahí atentos, los de medios, la de Renuévame, que dice, renuévame, Señor. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Ese debe ser nuestra oración todos los días. Señor, renuévame, cámbiame, porque reconozco que todo lo que hay en mí, a lo mejor hay maldad. Y dice la palabra de Dios, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Por eso es muy importante que le pidamos a Dios sabiduría, que seamos personas entendidas, porque a veces actuamos conforme a nuestras emociones, conforme a lo que nosotros vemos. Recuerda Samuel cuando fue a ungir al nuevo rey. Samuel decía, miren, este es alto de estatura, es guapo, tiene presencia, es perfecto para el llamado, para cubrir la posición como rey. Pero Dios le dijo, a ver, Samuel, necesitas entendimiento y por eso yo te voy a decir quién va a ser rey. Porque yo no miro las apariencias, yo miro el corazón. Y por eso a veces tú y yo tenemos que entender que necesitamos sabiduría, necesitamos entendimiento para poder tomar decisiones, porque a veces nosotros nos comportamos carnalmente. A lo mejor tomamos decisiones por lo que vemos, por lo que escuchamos. ¿Cuántos de ustedes empezaron a comprar papel en el tiempo de pandemia, que se puso de moda, que todo el mundo andaba comprando papel y hubo escasez de papel? Porque nosotros nos dejamos guiar por lo que escuchamos. Esas compras, ¿cuántos hicieron compras de pánico? A ver, sean honestos, levanten su mano. Nadie, wow. Estaban bien tranquilos ustedes. Pero ¿a poco no en las noticias? Ahí todos los supermercados vacíos. Había demanda de cosas enlatadas, de papel, pero yo no sé por qué el papel. Alguien me explica después por qué se llevaban tanto papel. No es algo que no entiendo.
Pero nosotros a veces tomamos decisiones por lo que vemos y por lo que escuchamos. ¿Cuántos decían que el mundo se iba a acabar en el año 2000? No sé si te tocó a ti, a mí me llegó a tocar. Y ahí todo el mundo estaba, no, pues ya va a ser el 2000. Ahí estaban esperando el 1999 a las 11 de la noche. Híjole, pues ya aquí se va a acabar. Y mira, estamos en el 2025 y Dios todavía ha tenido misericordia. ¿Sabes por qué Jesús todavía no viene? Todo ya está para que Jesús venga. Pero ¿sabes por qué Jesús? Y la Biblia dice por qué retarda su venida. Porque Él quiere que ninguno se pierda, sino que todos puedan arrepentirse. Y por eso en la verdad, andando siempre en la verdad, vamos a tener y se nos va a mostrar misericordia. Vemos también que los grandes hombres de Dios pasaron por situaciones muy difíciles. Te comenté la de Abraham, pero si tú ves la situación de José también, él pasó una situación difícil en su hogar, en su familia. Pero Dios tuvo misericordia de él. Él sufrió injusticias. ¿A cuántos de ustedes les gusta pasar por injusticias? Levanten la mano. Ahora sí a nadie, ¿verdad? Pero pues aunque no quieras las pasamos. Pero si tú eres un hijo de Dios y andas en la verdad, mira, Dios se encarga de poder hacer justicia. Pero como a veces nos encanta defendernos, ¿sí o no? A veces nos encanta mostrar ese lado a lo mejor honesto, ese lado a lo mejor perfecto, pero mira, Dios lo conoce. Y si tú sabes que estás haciendo el bien, mira, no tienes por qué preocuparte porque Dios te va a defender. ¿Por qué no das un fuerte aplauso en esta mañana? Y por eso necesitamos entendimiento para conocer a aquel que es verdadero. Y la Biblia dice después, y estamos en el verdadero Dios. Y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y por eso debemos tomar muy en cuenta todo esto que estamos escuchando. En Juan capítulo 8, verso 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Juan 14:6, un versículo que todos conocemos. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, soy ¿qué? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Acompáñenme a leer Salmo 119, 160. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 160. ¿Cómo dice la palabra? Dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de justicia. Efesios 6, capítulo 6, verso 14. La Biblia, vamos a leerlo también. Está adelante, atrás de Romanos. Efesios capítulo 6, verso 14. Efesios 6. Dice la palabra de Dios, estad pues firmes, dice, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Dice, y vestidos con la coraza, ¿qué? De justicia. O sea, la palabra verdad y justicia son dos palabras que siempre van en el mismo camino y en la misma dirección. Si tú quieres ver justicia sobre tu vida, tienes que andar en la verdad. Si quieres ver justicia en todas las áreas de tu vida, tienes que estar acompañado de la verdad. Una vez más dice, estad pues ceñidos vuestros lomos. ¿Qué dice? Con la verdad. Dice, y vestíos con la coraza de justicia. Juan capítulo 17, verso 17, Jesús oraba por sus discípulos y les decía, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, dice, es verdad.
Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 8, dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Dice Colosenses, capítulo 3, verso 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre, ¿qué? Con sus hechos. Y ya por último, porque ya son muchos versículos, Proverbios capítulo 12, verso 19. El labio veraz permanecerá para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Hoy yo te invito a que tú te pongas de pie en esta mañana y puedas reflexionar en qué camino estás, por qué camino te has conducido. Si tú has creído en Dios, tienes salvación, pero tienes que andar en la verdad. Y por eso la palabra debe ser tu guía, porque en la palabra vas a encontrar la instrucción, vas a encontrar la exhortación, vas a encontrar lo que tu vida necesita. Así que yo te voy a invitar que cierres tus ojos. Y si me pueden ayudar allá atrás. Y vamos a dejar que Dios hoy hable a nuestros corazones. Que Dios quizá te revele en qué caminos estás, qué es lo que tienes que corregir, en qué has mentido, en qué necesitas cambiar. Por eso yo te invito a que aproveches este tiempo, estos minutos, y que le digas, Señor, ayúdame, Padre.